Hola y bienvenidos. Pensemos por un momento. ¿Y si toda la Biblia, de principio a fin, en realidad contase una única gran historia? Una historia con un hilo conductor muy, pero que muy específico. Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en un análisis teológico que propone justo eso. El texto de Josué nos habla de un camino de sangre como la clave para entender todo el plan de redención. Así que vamos a ver exactamente cómo se despliega esta idea. Y para empezar, hay que dejar algo muy claro. El análisis de Josué se apoya en una idea fundamental. El centro de todo, el mensaje principal de las Escrituras, no es un código moral, no es una filosofía, es una persona, un ser glorioso, Jesucristo. Este es el pilar, el punto de partida que va a marcar todo lo que viene después. Una visión, como se puede ver, totalmente cristocéntrica. Y aquí es donde entra el concepto clave que propone Joshua. Él sostiene que desde el Génesis hasta el Apocalipsis no estamos viendo un montón de caminos distintos para la salvación, no. Lo que hay es una única historia, una sola narrativa que él llama el camino de sangre. Es un concepto muy potente y va a ser el hilo que seguiremos a lo largo de este análisis. Entonces la pregunta es, ¿dónde arranca este camino? Bueno, pues el texto nos sitúa primero en el antiguo pacto. Pero ojo, no lo presenta como la meta, sino más bien como una sombra. ¿Qué significa esto? Pues que era una especie de avance, una prefiguración de algo mucho más grande que iba a llegar. Y es justo aquí, en este antiguo pacto, donde se sienta la base, el principio del sacrificio. El punto clave aquí es entender para qué servían realmente esos sacrificios antiguos. Según nos explica el texto, su poder no era borrar el pecado para siempre, no, su propósito era otro. Era pedagógico, era enseñar una lección fundamental. Cada vez que se realizaba un sacrificio, se estaba mostrando de forma muy gráfica dos cosas: la seriedad del pecado y el precio que había que pagar por él. Y ese precio era la sangre. Y esta lección no fue algo de una sola vez, no, se va repitiendo en momentos súper importantes. Lo vemos ya en el Génesis, con el primer sacrificio. Luego, en la Pascua, se añade un detalle crucial. No basta con que la sangre se derrame, hay que aplicarla. Y ya en Levítico esto se convierte en ley. La vida está en la sangre. O sea que se va estableciendo un patrón muy claro. Pero claro, este sistema tenía un tope, un límite. El propio texto lo señala, citando del libro de Hebreos. Era, por así decirlo, un eco profético. Una promesa de algo que vendría, pero no era la solución definitiva. La sangre de los animales podía, digamos, tapar el pecado temporalmente, pero no tenía el poder de limpiar la conciencia, de arrancar el problema de raíz. Era, como decíamos antes, la sombra que estaba esperando a que llegara el cuerpo. Y con esto llegamos a un punto de inflexión total en esta historia. Es el momento en el que, según el análisis de Joshua, la sombra por fin se encuentra con la realidad. Esa promesa que se había estado anunciando durante siglos, finalmente se materializa. Toma forma en una persona. Y aquí es súper importante entender la perspectiva que nos presenta Joshua sobre quién es Cristo. Él defiende que Jesús no es una figura secundaria o una segunda persona de una Trinidad, sino que es Dios mismo manifestado en carne. Y esta idea es la piedra angular de todo su argumento. ¿Por qué? Porque si esto es así, el Redentor no es un simple intermediario, es el mismísimo autor de la redención actuando directamente. Esta declaración de Juan el Bautista lo resume de forma perfecta. Conecta a Jesús directamente con la figura clave de los sacrificios del Antiguo Testamento, el Cordero. Pero aquí viene la diferencia abismal que subraya el texto. Este Cordero no viene a cubrir el pecado temporalmente, este Cordero viene a quitarlo. Estamos, por tanto, ante el inicio de un acuerdo completamente nuevo, el nuevo pacto. Y su fundamento ya no es la sangre de animales, que al final era un recordatorio constante de que el pecado seguía ahí. No, la base ahora es la propia sangre de Dios hecho carne. Una sangre que, como nos dice el texto, fue derramada para una remisión definitiva de los pecados. Y esto nos lleva, lógicamente, a hacer una comparación directa. El autor del análisis, apoyándose muchísimo en el libro de Hebreos, se detiene a contrastar los dos sistemas. El objetivo, dejar bien claro por qué el sacrificio de Cristo se considera algo final, algo completo. Esta tabla creo que lo resume todo de un vistazo. Por un lado, el sistema antiguo. Era repetitivo, se quedaba en lo externo, en la carne, y era temporal. Por otro, el sistema en Cristo. Un solo sacrificio, para siempre, eterno, y lo más importante, capaz de purificarlo de dentro, la conciencia. La diferencia que plantea el autor, como se ve, es total. Es un antes y un después. Y esta cita de Hebreos es probablemente el punto culminante de todo el argumento. La frase clave, la que lo cambia todo, es una vez para siempre. Se acabó. Ya no hace falta repetir nada. Esto significa que el sacrificio está completo y la redención que se ha conseguido no es algo pasajero, es eterna.
Vale, perfecto. La redención eterna ya está conseguida. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se hace eso real en la vida de una persona? Pues bien, la última parte del análisis de Joshua se centra justo en eso, en la aplicación práctica de esta obra en la vida del creyente. Esa es exactamente la pregunta que el texto se propone responder. Si todo el trabajo ya está hecho en la cruz, ¿cuál es el puente, el paso que conecta a una persona con ese sacrificio? Porque según el autor, esto no es algo que pase por arte de magia. Se necesita un paso concreto, un acto de obediencia y de fe. Y la respuesta que nos da el texto es muy directa, citando las primerísimas instrucciones de los apóstoles el día de Pentecostés. La receta es específica. Primero, arrepentimiento. Y segundo, bautismo en el nombre de Jesucristo. Es justo ahí, en ese acto, donde, según el argumento de Joshua, el perdón de los pecados se hace efectivo, se aplica a la vida de esa persona. De hecho, el texto desglosa este bautismo en 4 partes, y es importante entender que no lo ve como un simple símbolo, para nada, lo presenta como el momento de la transacción espiritual. Es, a la vez, morir a la vida de antes, ser lavado en la sangre del Cordero, recibir el Espíritu Santo y confesar que Jesucristo es el nombre de Dios. Y todo esto, insiste Joshua, ocurre cuando se invoca ese nombre sobre la persona que se ha arrepentido. Así que llegamos al nudo de la cuestión. El autor une los dos grandes conceptos. Aquel camino de sangre que empezamos a ver en el Génesis encuentra su punto de aplicación final en lo que podríamos llamar el camino del nombre. O sea, la sangre es la que consigue la redención, pero el nombre es la llave que permite a la persona acceder a esa redención. A modo de resumen de todo el recorrido, la historia arranca con una promesa, la de que Dios vendría en persona. Esa promesa se hace realidad en la encarnación. El objetivo de esa encarnación se cumple en la cruz, cuando derrama su propia sangre. Y finalmente, el poder de esa cruz se aplica a la persona en el bautismo en su nombre. Es como una revelación que va paso a paso, pero que llega a un destino muy concreto. Y cerramos con la pregunta clave que nos deja sobre la mesa este análisis. Nos desafía a pensar de nuevo en el bautismo. ¿Es solo un rito simbólico? ¿O es en realidad el momento que Dios ha diseñado para que ese camino de sangre llegue a su destino final y la redención se convierta en una experiencia real y vivida? Una pregunta, desde luego, que da para reflexionar.